Recuerdo, tú no sabes lo que has hecho por mí, ¿no? Me cambiaste la vida porque me invitaste a este lugar donde conocí a una persona que al final iba a fundar con él la comunidad de Perú y seamos constructores. Y con esto finalizo. Construyamos, no consumamos. El sistema grande está preparado para hacernos consumidores. Nosotros levantamos la mano diciendo que ya éramos, pero no éramos oficiales y ellos se sorprendieron porque no pensaron que ya teníamos un año ahí. Y ahí empezó poco a poco la relación con Amazon desde esos inicios, durante 4 días seguidos. Y va siendo muy interesante porque aparte que disfrutas el conocer personas, aprendes de los negocios que quisieras traer a la TAM. Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Bueno, estamos hoy con Carlos Cortés, un referente en cloud, sobre todo, es founder de el AWS Community Group en Perú y tiene una trayectoria increíble. Así que muchas gracias, Carlos, por el espacio. No, gracias a ti, Miguel, por estar aquí contigo. La verdad, muy agradecido por la invitación. No. Bueno, entonces arranquemos contándole a esas personas que aún no conocen a Carlos Cortés un poquito sobre la trayectoria de Carlos Cortés. De acuerdo. Bueno, buen día para todos. En primer lugar, yo soy ingeniero, pero me he dedicado al mundo de la nube. Me encanta y me apasiona el mundo de la nube. Así que diríamos que soy ingeniero de formación, pero mi vocación es ser arquitecto cloud. Más allá de las cosas o iniciativas que existan o de los grupos de comunidad que he venido fundando y liderando, me encanta formar parte de la comunidad. Entonces me autodenomino como un arquitecto de la nube. Y me encanta construir cosas en la nube y enseñarlas a las personas. Eso es lo principalmente quien soy y desde que he fundado la comunidad vengo haciendo eso año tras año, tratando de que en Latinoamérica se fomente mucho más esta educación por mejorar estas habilidades cloud. Empezando por Perú, no solamente en Lima, sino departamentos alrededor y a través de Latinoamérica también. Un poquito fuera de Latinoamérica, hablaremos tal vez más adelante porque también llegué hacia Australia, entonces podía expandir un poco ahí mis cosas, ¿no? Mi manera de hacer las cosas latinas y llevarlas a otro mundo. Y otra vez me encuentro de vuelta esta vez, después de algunos años, pero principalmente me encanta estar en comunidad y me ha hecho la persona que soy ahora. Tú eres una persona, yo creo que justo un referente en cuanto a cloud y muy conocido, yo creo que en Latinoamérica, sí, pero muchísimo más obviamente en Perú. Y quisiera justo que nos compartieras un mensajito a la audiencia de cómo llegaste justo a interesarte por este mundo y qué recomendación le darías a alguien que quiere justo crecer en este mundo de la tecnología. Es una muy buena pregunta y últimamente se ha estado escuchando muchísimo en cómo que las comunidades realmente mejoran los skills que nosotros podemos tener. Podemos obtener muchos beneficios de pertenecer a comunidades. Hay muchas comunidades de mujeres que impulsan muchísimo las capacidades de los que la conforman y pueden llegar a ser, conseguir, hacer, obtener beneficios, trabajos, premios, etcétera, con el networking que generan estas comunidades. Por eso le tengo mucha fe a las comunidades. Y no solamente hablemos de la comunidad que, digamos, ya, pues la habré fundado en 2014 con 2 personas más, que con Raúl y con John Navarro hace muchos años, pero ha evolucionado demasiado. Ya no se puede hablar de una sola comunidad. Y más hablando, por ejemplo, en Perú hay comunidades de seguridad, están las comunidades de mujeres. Hablando de las comunidades en AWS, que es Amazon Web Services, que es donde más me muevo yo,
Y hay muchas más comunidades, comunidades de Machine Learning, de AWS, comunidades de data. Lo bonito es que entonces, si tú perteneces a una de estas comunidades, puedes aspirar a conseguir mejores cosas. Me ha pasado a mí, en mi caso, yo empecé en la comunidad de MongoDB, cuando en Perú, en Latinoamérica, nadie pues daba ni 10 céntimos, creo que por una base de datos tan rara como en ese entonces era, en Latinoamérica. Y por culpa de un amigo que en ese tiempo quería verme hacer algo, tal vez por la vida, y lo digo de esa manera porque ya cuando uno pasa después de tantos años y dice, oye, vente a esta comunidad, vamos a una charla de Mongo para que aprendas algo de que no solamente sea SQL. Y yo, bueno, no tengo la verdad nada más que hacer en ese entonces, así que tomé ese reto sin saber de lo que podía ocurrir. Y ahí en ese grupo inicial de MongoDB, que comencé a entrenar con ellos 7 semanas, conocí a Raúl Hugo y pude entrar por primera vez de practicante al comercio. Y mi amigo nunca se presentó, dijo que iba a ir conmigo a lo de la a MongoDB, pero nunca fue, ¿no? Mi amigo es Juan Carlos Costilla, que es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Y yo siempre se lo recuerdo, tú no sabes lo que has hecho por mí, ¿no? Me cambiaste la vida porque me invitaste a este lugar donde conocí a una persona que al final iba a fundar con él la comunidad de Perú y él no lo sabía. Y después esta persona que era mi amigo desapareció y se fue para otro lado y nunca supo por qué no fue ni por qué me invitó. Y, y yo digo, las comunidades cambian vidas. Y no solamente me pasó a mí, seguro que hay historias muy parecidas, pero déjame decir a las personas que están escuchando, las comunidades tienen un valor increíble. Si no existe una, hay posibilidad de que la puedas crear. Hoy en día, en cloud, para mujeres, de tecnología, de fintech, de ciberseguridad, cualquier cosa que elijas, las comunidades es el mejor espacio para que tú te puedas desarrollar, hacer networking, que para mí, después de tantos años, podría decir que el networking es prácticamente la clave para conseguir cosas. Conoces a más personas, te relacionas más, entiendes otras maneras de pensar, otras culturas, conoces, puedes llegar a conocer otros lugares también por medio de las comunidades. Podemos hablar de eso también. En Latinoamérica hay muchos grants para llevar gente de comunidades de Amazon hacia eventos de tecnología gigantes en Las Vegas, por ejemplo, hablando de AWS, que antes solamente pocos privilegiados tenían acceso, pero ahora hay muchas más personas que tienen acceso a estos tipos de grants. Entonces sí cambia vida, sí tienes que tenerle fe, pero hay que también hacer mucho trabajo. No es que entro y ya lo tengo todo. A nosotros nos costó las comunidades tal vez 2 o 3 años de tener poquísimas personas que iban a nuestras charlas, 3, 4, 5, y hasta que recién Amazon Web Services apareció en la ciudad e hizo una sesión y ellos querían abrir una comunidad y nosotros levantamos la mano diciendo que ya éramos, pero no éramos oficiales y ellos se sorprendieron porque no pensaron que ya teníamos un año ahí. Y ahí empezó poco a poco la relación con Amazon desde esos inicios, con esa aventura que se llamó AWS Perú en ese entonces. Ahora ya no podemos llamarnos AWS Perú por obvias razones, ¿no? Porque AWS Perú ya es una oficina legal, pero en ese entonces no existía una oficina legal en Perú. Nosotros hacemos la comunidad de AWS en Perú y, y fue creciendo, crearon muchas más comunidades a partir de ella y ahora muchas personas se benefician de estar en comunidad, de aprender. Hasta para certificarse es bueno estar en comunidad para poder seguir creciendo, juntas con otra persona que ya lo hizo y así vas creciendo. Y creo que eso es muy, muy valioso en este mundo de tecnología, más aún cuando el inglés también es un tema y muchas personas mejoran su inglés por estar en contacto con gente que ya está participando en comunidades. Entonces también tiene un valor agregado. Ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo en que el inglés sí es importante. Hay otro grupo que me va a balear, me va a decir por qué acá estamos en Latinoamérica y se habla español, pero verdaderamente pienso que el inglés es la clave completamente para eso. Eh, Te abre eh, puertas, ¿cierto? sí, Te abre puertas el completamente. inglés. A veces uno está cegado y dice, no, ¿qué va a hacer? Pero sí, estoy completamente convencido al 1000% de que más que una habilidad cloud, y ojo con lo que voy a decir, no vaya a quemarme, pero más que una habilidad cloud o certificaciones u otro, el inglés cambia totalmente la perspectiva cuando tú te presentas a algún lugar. No voy a decir trabajo, algún lugar. Haces un networking o algo, hay una posibilidad, hay una oportunidad, te presentan a alguien, ¿cierto? Ha pasado.
Entonces tú no sabes con quién vas a Totalmente. llegar a conocer. Nosotros dentro de la comunidad hay varias personas que hablamos inglés y hemos aprendido más y más y más. Y hemos podido llegar, por ejemplo, fuimos en Perú, el primer país en Latinoamérica en traer al vicepresidente y Chief Evangelist de AWS, que es Jeff Barr, en el 2021 virtualmente, y el 23 vino aquí a Lima por primera vez, después de 20 años de haberse casado, vino aquí a Perú a disfrutar. Y el año siguiente volvió a repetir, dijo, yo quiero volver otra vez. Y después el año también, oye, también quiero volver a venir. O sea, le encantó, ¿no? Le encantó la comunidad y la comida, ¿no? Claro, la comida es una Entonces, belleza ya, pero por favor. Pero mira, este tema de la comunidad yo creo que es uno de los temas más importantes para aquellas personas que están justo entrando a tecnología y se quieren desarrollar en tecnología y quieren crecer justo en tecnología por todo lo que tú has mencionado. Pero quiero que justo me cuentes un poco más de cómo abrir un poquito aún más ese concepto de comunidad en tu experiencia en AWS Reinvent, porque creo que ese son otro tipo de experiencias, ¿cierto? Que te cambian la forma de ver el mundo, te abren, ¿sabes? Como que la mente. Entonces, cuéntame un poquito qué es una AWS Reinvent y cómo puedes llegar a abrirte la mente. bueno, seguro que habrá muchos otros, y lo digo para todas las personas que saben cuáles son los eventos más grandes de tecnología. Uno de los más grandes es el re:Invent. De seguro hay otros más grandes, pero en este mundo cloud y hablando en Latinoamérica, dentro de los más grandes está el AWS re:Invent que se da en Las Vegas. Si no estoy mal, es el 14º. A ver, bueno. Y de esos, yo he ido a 5. Y podría decirte que, además de la cantidad de información que te llevas, que son de las primeras veces cuando uno va y se encuentra con un evento con 70.000 personas que van a charlas de una manera inmensa, van justamente a eso, pero hay otro porcentaje de personas que aprovechan no solamente en ir a charlas, porque ir a charlas está bien, pero el dato clave es ir a conocer personas y relacionarte, no en el salón donde están dando las charlas. Ojo, pues esto también, o sea, me va a dar de palos, seguro, porque van a decir, ¿cómo vas a ir al Reinvent y pagar, no sé, 3.000, $4.000? Porque 2.000 está la entrada, más los hoteles y más todo el resto de cosas. Llegas gastando 5.000 para no ir a las charlas y ir al networking. Entonces yo me voy al networking porque ahí es donde generas conexiones. Hay un salón enorme que le llaman, bueno, el salón donde están todas las marcas. Y en este salón donde están todas las marcas, que están como 3.000 marcas y es tamaño de un estadio, te la pasas todo el día conversando con los negocios, por decir cualquiera, MongoDB o qué sé yo, todas las tecnologías que están ahí, las nuevas que tal vez nunca has escuchado, a ver qué está construyendo. Conversan contigo si tú estás con ganas o eres un director o eres una persona que está buscando contratar o eres simplemente un técnico que quiere aprender más cosas. Entonces, esto es valioso. Claro, las charlas están abiertas y disponibles para todo una semana después de que acabe el reinvent, pero las conversaciones y las conexiones y ese espacio se cierra 4 días después, y no lo vas a ver hasta el próximo año. Entonces, para mí es meterme las 8 horas, no las 8 horas, pero de las 10 de la mañana que abre hasta las 5 de la tarde durante 4 días seguidos, la mayoría del tiempo estoy ahí, conversando con: "Oye, ¿cómo lograste hacer este producto? ¿Quieres que este producto lo lleve a Latinoamérica? ¿Podemos compartir sobre esto allá? ¿Tienes gente allá? ¿No hay nadie vendiendo este producto en LATAM? Lo puedo hacer por ti si quieres". ¿Entiendes cómo va la conversación? Esta persona nunca pensó abrir en Latinoamérica. De pronto, oye, ¿no quieres? Me gustaría usar esto para mis clientes en LATAM. ¿Por qué no me ayudas a llevarlo allá? "Ah, es que no tengo a nadie en LATAM, pues yo te lo vendo". O sea, yo lo vendo por ti ahí y comenzamos a hacer negocios, comenzamos a hacer conexiones y se van dando cuenta que hay un mercado interesante en LATAM y ahí van repitiéndose esa conversación y va siendo muy interesante porque aparte que disfrutas el conocer personas, aprendes de los negocios que quisieras traer a LATAM y hay personas que cuando innovan en LATAM es porque asisten a este tipo de eventos, se llenan de cosas en el cerebro y comienzan a innovar. Entonces, cosas interesantes que puedan salir ahí de todas maneras en el networking es súper claro. Y Qué interesante, Carlos. tal vez una cosa más ahí para agregar, Miguel, es
A ver, si perteneces a algún grupo específico de comunidades, como los builders, o los AWS Builders, y que son un grupo de personas que tienen expertise específico en verticales específicas, serverless, containers, etcétera, puedes tener acceso a diferentes cosas, accesos a conversar con grupos específicos de Amazon que pueden explicarte a ti ciertas cosas, o grupos específicos donde puedes tener acceso a charlas exclusivas. Entonces, si perteneces a estos grupos, donde tú, obviamente, has trabajado duro para pertenecer a estos grupos. Si eres un ambassador dentro de una organización que ya es un partner de AWS, también tienes acceso a distintos ámbitos especiales y únicos que tienen este evento, que no se repiten otra vez. Y si perteneces a al otro grupo que yo pertenezco, que es los de los AWS Heroes, también tenemos acceso exclusivo a hablar con los equipos de servicio o a líderes específicos o a VPs para poder tener acceso hacia ellos y conversar acerca de cómo está evolucionando ciertos servicios o de lo que se podría venir. Entonces, eso es clave para mí o para los que son heroes también y para la organización en saber estos detalles de primera mano y tener directa conversación con ellos. Eso lo hace mucho más potente aún. Ya no solamente es conversar con los clientes, sino que es de estar de la mano con ellos y que ellos le podamos dar feedback o conversar a alto nivel qué es lo que se podría venir. Está muy interesante. Entonces ahí ya el beneficio empieza a multiplicarse. Hay que aprovecharlo. Total, total, no, qué interesante, porque entonces eso también te abre la puerta a recibir los grants y no tener que pagar, tenemos que necesariamente como valores tan altos para estar en el evento, que lo vale, que vale la pena, justo porque se reúne toda esta comunidad mundial, ¿no? De la gente que está trabajando en la nube, los proyectos más difíciles, agregando valor al negocio en un solo lugar y pues justo a tu punto, el networking que puedes hacer es increíble, pero con esta forma que tú mencionas, podrías tú trabajar durante todo el año para tener la entrada a ese tipo de eventos. Eso me parece una gran, digamos que, un gran consejo para la audiencia. Ahora, pensando en tu experiencia ya como profesional, agregando valor a los negocios, ¿cierto? Como pasando la página un segundo y aprovechando tu experiencia, me gustaría que me contaras un poco tú cómo ves esta visión, ¿sí? Sobre la implementación de inteligencia artificial y cómo se une eso justo en tu experiencia con la parte de datos, con la parte de cloud, que de repente son como la base. Y cómo las empresas pueden justamente pasar de estar fracasando implementando inteligencia artificial a realmente tener un proyecto exitoso. Les cuentas un poquito tu visión, por favor. Uy, acá hay dos o tres ramas distintas en las que podemos hablar, pero primero es que para yo poder haber llegado un poco a empezar a caminar en estos ámbitos de saber cómo implementar algo y llevarlo a cabo de AI, mm, hay tres etapas en mi carrera que siento que han sido muy bien marcadas para llegar a esta parte. Primero es la base sólida, la base técnica sólida, que son los primeros años de sysadmin, arquitecto cloud, y ir avanzando sobre ello. Después viene en pensar en hacer sistemas escalables. Y por último, y aprovechando lo último, es mucho IA. Y cuando se habla de IA, hablemos de Gen AI, porque cuando ahora se habla de IA es de Gen AI, y cuando hablamos de la vieja IA es de la IA tradicional. IA producto visión. Pensar ya en cómo materializar la IA. Digamos que esta perspectiva que hace que las empresas realmente se transformen usando datos de AI, realmente va porque no es que estas empresas o cuando nosotros queramos implementar algo fallemos porque no sepamos usar algún tipo de tecnología. Realmente lo que fallamos es en contexto, es en que las personas no están listas para, en que no pudimos hacer que las personas adopten correctamente lo que nosotros queremos implementar. Porque tú sabes que la tecnología, pues, se aprende, voy a ser exagerado, aprendamos una vector database con GenAI, la aprendemos en 3 días, un RAG la aprendemos en un par de semanas, o 4 días, o 3 horas, dependiendo del nivel de expertise, pero son ejemplos que, si queremos hacer cosas con IA, la vamos a aprender. Hay tutoriales, hay maneras de hacer, no hay nada estandarizado aún está todo difuso. Pero en lo que sí vamos a fallar
y las personas se están adelantando es que no la vamos a poder adoptar correctamente si no hacemos que ellos entiendan este cambio de la IA, mentalmente, como mindset. Entonces, para mí, ¿por qué fallan? Porque no están listos para ese cambio. O sea, tenemos que aún trabajar en persona. Justo venía de conversar hace unas horas con un ejecutivo también que me comentaba acerca de implementación de IA a nivel de Latinoamérica. Y coincidimos en el tema de que las personas, no es el tema de, oye, estoy usando una vector database más bacán, que estoy haciendo algo más escalable, que estamos implementando unos agentes, multiagentes con un montón de cosas muy, muy pros y que acaban de salir en el mercado con LLMs y MLOps y tanta cosa. No es eso. Es que falla porque las personas no están preparadas para pensar con la IA funcionando. Falla porque nuestros procesos no están en la mente de la gente todavía. Están en la parte técnica. Cuando lo llevamos a prod, claro, funciona, pero en algún momento va a fallar porque no estamos preparados. Mi visión sigue siendo las personas, trabajemos en las personas para que esa mentalidad cambie. No es tan sencillo como, o sea, se inicia poco a poco. Cuando yo te pregunto, cuando una empresa dice hemos adoptado la IA, eso es muy amplio, pero puede ser tan sencillo como sí, todos usamos Gemini. ¿Y cómo sabes que todos usamos Gemini? Lo que pasa es que hacemos una encuesta o sacamos una medición donde dice que todo el mundo le ha hecho al menos 5 preguntas en el día a Gemini. Somos una empresa AI adopted, completamente falso. Es decir, ¿eso en qué me va a ayudar? ¿Qué le he preguntado? Le he preguntado sumar un par de cosas y que me haga un resumen de algo. Eso no es adopción de IA. Es solamente conversar naturalmente con un modelo de datos que me está dando alguna información resumida. Yo no puedo decir que adopto IA porque le pregunto a Alexa 3 cosas, ¿no? Estoy siendo muy duro conmigo mismo y con el sistema y con lo que vemos actualmente, pero creo que necesitamos un poco de dureza para darnos cuenta de que realmente no es la tecnología la que está fallando. La tecnología está ahí, es increíble, pero nosotros tenemos que pensar en cómo cambiamos nosotros desde el punto de vista tecnológico y como líderes de tecnología a los equipos de, sean ejecutivos, que yo estoy seguro que ellos tienen todas las ganas de cambiar, y luego ir hacia la derecha o izquierda, arriba, abajo, para entender hasta dónde llegar y cómo hacer que los equipos realmente adopten y entiendan lo que está sucediendo y lo puedan tener en el tiempo, porque no vamos a estar ahí como implementadores todo el tiempo, lo vamos a dejar. Y al dejarlo, se medirá bien, evolucionará bien o se caerá. Lo que sucede es que dejamos eso y nos vamos al siguiente proyecto y nos vamos al siguiente proyecto y nos vamos al siguiente y eso al final no tiene un valor. Entonces vuelvo otra vez. Muchas tools, tenemos muchos datos, pocas decisiones claras. Buenísimo, buenísimo, súper interesante. Y ahí te quisiera pedir, por favor, entonces ya, como para ir cerrando esta charla, creo que nos podemos quedar acá hablando un buen rato porque está súper interesante todo el conocimiento y la experiencia que tienes. Pero quisiera que nos dieras un consejo de cara a lo que dices, cómo las personas son clave para hackear esa parte, ¿sí? De repente tú ves que el rol de la educación es súper importante, o el manejo del cambio, o los procesos, o lo que sea que en tu experiencia es la clave. Quisiera que me ayudaras a cerrar un poco esa conversación con eso. Perfecto. Y pensando en los negocios, imagino que mucha gente estará pensando, la IA, si nos va a reemplazar o no nos va a reemplazar. Entonces, yo diría que la IA no debería reemplazar personas, pero sí debería reducir fricción, errores y tiempo de decisión. ¿Cómo estamos midiendo eso? Abro la pregunta hacia todos. ¿Cómo estamos midiendo eso? ¿Cómo es la fricción? ¿Medíamos eso? ¿Nos importaba? ¿Errores? Bueno, sí, seguro que los tipos de errores cambiarán. Los tiempos de decisión, sí, eso se habla todo el tiempo, es lo que vende la IA, ¿no? El time to market. Es más rápido lanzar algo, los tiempos de decisión han cambiado, pero la fricción, pregunta al aire, sería muy interesante. Entonces, no debería reemplazar, pero la fricción, errores y tiempo de decisión. Y por otro lado, el futuro de los
que estamos involucrados en tecnología e información, líderes de tecnología, personas muy técnicas, DevOps Engineer, Cloud Architects, developers, full stack, por favor, no se concentren en saber la mayor cantidad de herramientas. Te digo, está bien, pero no es el foco. Está bonito también, es bueno, es espectacular, nos sirven para un proyecto, pero sino en saber pensar sistemas complejos apoyados por datos de IA. Entonces, ahí está la oportunidad. Saber pensar sistemas complejos, saber pensar en cómo interconectar esas 2 cosas, data e IA, para que funcionen de la mano naturalmente. Esto no existe actualmente. Existen implementaciones donde involucramos la IA en un sistema que antes no tenía. Pero lo que queremos es hacer que la raíz tenga el ADN de la IA ahora, para que crezca un árbol distinto, hecho por IA. En modo de broma podría decir que lo que vemos en los envases en el supermercado y volteamos por ejemplo, encontramos algo que dice genéticamente no modificado y nos encanta, non-GMO, diría que ahora deberíamos empezar a crear lo contrario, pero con la IA. En vez de que diga no está genéticamente modificado, entonces es bueno para mí. Pero estamos hablando de ingredientes, de comida. Pero cuando vamos, no está genéticamente modificado, o sea, queremos que ahora nuestros productos sean genéticamente modificados con la IA o implementados o creados por la IA para que esa fricción, ¿cómo la podamos medir? O sea, cambia totalmente porque los productos van a ser creados desde IA desde cero. Y es ahí donde yo quisiera saber qué opina el resto, porque todo el mundo está pensando en más tools. Vamos a aprender este Vector Data y vamos a aprender esta nueva LLM, en Google lanza algo nuevo, eh, todo el mundo lanza cosas nuevas. Claro, ellos están tirando cosas, pero lo que realmente está pasando en los equipos que están creando esto es que ellos sí están midiendo la reducción de fricción y errores y tiempos de decisión. Nosotros somos los conejitos de indias que están probando las cosas a ver si funcionan, pero tenemos que ponernos a pensar como esos equipos que están creando, para que nosotros tomemos esas herramientas y las convertamos en algo que realmente aplique valor y no seamos solamente consumidores, sino nos convertamos en creadores de cosas que generen realmente un valor en un sistema complejo. Y eso aplica a todo, todos tienen sistemas complejos, que no seamos consumidores. Aunque esto aplicaría también para otros ámbitos en la vida, no sean consumidores, apliquemos ese mismo concepto y disciplina de la vida, de la industria alimentaria, hacia nuestra vida en tecnología, porque ya se está convirtiendo, la IA metiéndose en tecnología es una cosa muy seria. Seamos constructores. Y con esto finalizo. Construyamos, no consumamos. Qué duro decir construyamos y no consumamos porque el mundo, el sistema grande está preparado para hacernos consumidores. Pero si empezamos a construir inteligentemente, van a salir muchas cosas interesantes. No solamente proyectos implementados, sino ideas que cambien vidas o que cambien perspectivas, pero desde tu creación. Y de eso se trata. Por eso tenemos AWS, Google, o sea, todas estas cosas a la mano para construir cosas, para que tú hagas la diferencia en ello y usemos la IA ahora mucho más potente aún para empoderarnos, ¿cierto? De eso nos llenamos. Lo que hemos conversado son cosas que yo mismo he aprendido, me he caído, hemos compartido en comunidad. Yo le tengo tanto cariño a las comunidades de la TAM, que son una cosa increíble, que son diferentes a las comunidades australianas, que tengo mucho cariño, pero a las comunidades europeas o a las americanas, en Latinoamérica tenemos algo distinto, tenemos esa acogida, ese cariño y ponemos música y salsita para darle ese sabor distinto que nos queremos, ¿no? Entre nosotros nos ayudamos, cosa que en otros lados del mundo no sucede así. Tendrán otras cosas mejores, pero aquí sucede que nosotros sí tenemos más empatía y compañerismo y por eso las comunidades tienen un valor enorme en la TAM. Así que tienen que aprovecharlo. Carlos, clarísimo el mensaje. Comunidades, construir el futuro de Latinoamérica y creer el cuento que al final de cuentas lo más importante es atacar ese problema como del consumidor final, del negocio, de lo que yo realmente quiero resolver, más que simplemente enfocarme en la tecnología
y nos entregas un mensaje súper, súper poderoso, que lo repito nuevamente, construir el futuro de Latinoamérica es el mindset, es la mentalidad que tenemos que tener, y con eso dejamos esta conversación para 30 minutos nomás, y seguro que voy a abrir otro espacio contigo para que nos sigas contando tu experiencia, así que muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti y a todos también por estar aquí y escuchar. Espero que nos podamos volver a ver. Claro que sí. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.